Amigos, para mí es un gusto, siempre es un gusto poder conversar y compartir un poco de los temas de seguridad en general. Yo felicito, primero, bueno, en nombre de SLASEC, quiero darles esta felicitación porque lo que ustedes están haciendo es marcar una diferencia. Lastimosamente, nuestra profesión es llena de empirismo. Los empíricos, hasta hace un tiempo atrás estaban reinando, pero yo creo que ya nuestra profesión llega a ser tan competitiva que necesitamos saltar hacia el conocimiento, que es lo que ustedes están haciendo. El conocimiento no es más que el cúmulo de mucha experiencia transformada en estándares, en manuales, en documentos, que es básicamente lo que ustedes van a revisar en este curso. Y es justamente lo que ustedes necesitan para que en base a la experiencia que tienen, sumarle un poco de conocimiento y ser más competitivos. Así es que en esta ocasión pues tengo el gusto de conversar del tema de seguridad, la seguridad física, lo que es quizás la parte más objetiva de la seguridad. En buena hora, y como ustedes ven, estamos acá muchos latinoamericanos, más o menos algunos quizás características de cada país, pero estamos viviendo muchos problemas en general. La violencia, delincuencia, narcotráfico y demás de alguna manera nos une como región. Los líderes en general ya se están dando cuenta de que la seguridad es cada vez más importante, más protagónica. Si bien es cierto, la seguridad física es la más objetiva, lo que más se ve, pero no es todo, ¿no? La gestión de seguridad es mucho más integral. Escuchaba yo a Bukele, presidente de El Salvador, ya hablando de que la seguridad es transversal. Qué bueno que ya a ese nivel se hable de ese tipo de conocimientos, porque en realidad la seguridad está en todo lado. En una organización está en cada uno de los departamentos y áreas. Y quizás a veces yo pienso que este concepto de seguridad física nos limita, porque a veces pensamos que somos los encargados de seguridad física. Es una parte de la gestión de seguridad, ¿no? Eso es importante aclarar. Quizás es la más interesante porque es la que podemos palpar, ¿no? Hablamos de muchos recursos de seguridad física, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, muy gustoso de poder compartir. Vamos a tener la modalidad. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, o si es que es factible, pues tal vez abrir el micrófono también es bienvenido, porque voy a hacer interactiva la clase para no estar cansándoles solo con mi audio y quizás con lo que estoy conversando. El objetivo de esta clase, que va a ser una de las dos clases que vamos a tener en estos 2 fines de semana, es primero revisar algunos conceptos que son necesarios para entrar en materia. Vamos a hablar también de los sistemas que conforman la seguridad física en general, y básicamente de dónde nace la seguridad física, porque no es que se me ocurrió hoy poner un tipo de cerca o un tipo de sensor y así es, ¿no? ¿Cuál es la razón de poner todo este tipo de cosas? ¿Cómo se integra? Entonces es importante hacer ese análisis, que muchas veces cuando se trata este tema no se lo trata desde la raíz. A ver, creo que levantaron la mano ahí, no sé si tengo un mensaje, perdón. Ok. Bueno, no veo a nadie Sí, levantar la mano. pueden activar directamente el micrófono, Pepe, Claro, sin problema. claro, con gusto. Si tienen ahí algún comentario, pues estamos ahí a las órdenes. Entonces, bueno, continuamos con el tema. Bueno, están preguntando si ya tomaron lista. En todo caso, sí, Marco se encargará del tema ahí. ¿Cuál es el concepto de seguridad física? ¿Qué es lo que hace la seguridad física? Básicamente es la que estudia los aspectos relacionados con la protección. Yo les pongo aquí con color rojo porque es importante, ¿no?, analizar el concepto de protección. ¿Qué protegemos? Personas, bienes e instalaciones. O sea, esa es la razón de ser de la seguridad física, ¿no es cierto? Obviamente, para que podamos protegernos tenemos que haber hablado de los riesgos, o sea, qué tipo de problemas o qué tipo de peligros está abocado estos activos que pueden atentar contra la integridad no solo de personas, ¿no es cierto?, y de bienes. Como ustedes saben, no sé si algún rato hemos escuchado, ¿no?, del concepto de activo, ¿no es cierto? El activo, en una organización hay varios activos. Las personas son el activo más importante de una organización. Entonces son personas, bienes. También se habla, ojo, ¿no?, en una organización también se habla de la imagen. Pero la imagen
de alguna manera la seguridad en general, la gestión podría también estar de alguna manera protegiendo la imagen, pero quizá la seguridad física no tiene mucha relación porque la seguridad física es más objetiva, como ustedes van a ver. En todo caso, la idea es que la seguridad lo que hace es básicamente analizando los riesgos, se analiza también las técnicas que se utiliza para prevenir y para controlar dichos riesgos, o sea, para administrar los riesgos. Estoy con un pequeño retraso en mi pantalla, pero a ver, listo. Vamos a ver otro término que es importante, ¿no es cierto? Bueno, el tema de protección, pero antes quisiera revisar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad física? Lo que ya hemos hablado, proteger todos los activos de una organización. Los activos, lo repito, son siempre las personas, que es lo más importante, los bienes y la infraestructura en general, ¿no es cierto?, de una organización. ¿Para qué? Vamos a proteger en contra de cualquier tipo de agresión, cualquier delito, cualquier atentado que pueda haber contra este tipo de activos. Estas agresiones, ojo, no pueden ser internas o externas. Esto es importante también analizar siempre. Normalmente un adversario es externo, pero se junta, y el crimen perfecto es justamente una persona que no conoce, pero que tiene la experiencia con alguien de adentro, con un insider, para dar el golpe adecuado. Entonces, por eso las agresiones pueden ser internas y externas. Nosotros protegemos, de hecho, la seguridad física se encarga de eso con los diferentes recursos y barreras para, enfocado en los objetivos de una organización, pues garantizar la continuidad del negocio. Siempre nosotros estamos para de alguna manera generar una continuidad y para trabajar en la protección de esta organización. Más aún, ustedes como encargados o responsables del centro de operaciones, yo siempre defiendo este tema y creo que la seguridad, como ustedes ven, quienes ya tienen un tiempo de quizás la oportunidad de haber trabajado ya años en la seguridad. Yo tengo, bueno, el gusto de trabajar ya más de 20 años en la seguridad privada. Me retiré como oficial del ejército hace un tiempo ya, cuando era básicamente joven, de teniente. Y tengo ya más de 20 años trabajando en este tema y he visto cómo ha evolucionado la seguridad. Y dentro de los sistemas de seguridad, el cerebro del sistema en general justamente es el centro de operaciones. Desde ahí, las 24 horas se gobierna toda la seguridad, porque se gobierna los recursos tecnológicos, de hecho la seguridad física, los procedimientos, movimientos, las emergencias. Entonces es interesante ver cómo de alguna manera su trabajo es cada vez más protagónico, ¿no?, desde un centro de operaciones. Esa es la tendencia en general. Ahora ya no se concibe un sistema de seguridad de una organización, de una empresa, si no hay un centro de operaciones o al menos una persona. Hay varios conceptos, ¿no?, que se los conoce como radiooperadores, watchkeeper, dispatchers, etcétera. Entonces, esta persona es clave, es neurálgica en un sistema de seguridad. Entonces, los conceptos que vamos a ver acá les van a caer a ustedes básicamente a la perfección para poder un poco conceptualizar y entrar un poco en materia de este tema. Entonces, la protección, ya hablando en el idioma castellano, ¿no es cierto? La protección es un sinónimo de la seguridad física, ¿sí? Así se le conoce en español. ¿Por qué? Porque la protección da un poco más de enfoque para diferenciarla de la seguridad industrial, ¿no? En español es así, porque claro, en inglés, como les pongo aquí en esta lámina, en safety está clarísimo. Safety es seguridad industrial en inglés, security es seguridad física. Que ojo, en esta evolución que les digo que estamos teniendo en general, si ustedes ponen en el Google security, ya este concepto está enfocándose a la parte virtual, está relacionado con la seguridad de la información, con la seguridad digital. Ustedes hagan ese ejercicio y van a ver que al poner security, por ejemplo, antes hace unos 10 años atrás ponían security y se relacionaba con lo nuestro, ahora se está relacionando más con la parte de seguridad virtual. ¿Por qué? Porque en este concepto de evolución estamos, ustedes ven, ¿no es cierto?, los riesgos virtuales en cualquier organización, los riesgos virtuales superaron a los físicos ya en el 2013. O sea, tenemos más eventos de pérdida o de amenaza para una organización de carácter virtual. Entonces, de alguna manera se ha perdido ese protagonismo. ¿Y cuál es la recomendación? Ahorita haciendo un paréntesis, si me permiten, es nunca dejen de manejar también. Vamos a ver, si bien es cierto, la parte física, que es muy importante en la seguridad, pero la parte tecnológica, y de hecho la tecnología apalanca mucho la protección, ¿no es cierto? Entonces, ustedes que están manejando, me imagino que tienen perfiles, inclusive tal vez habrá alguien que maneje sistemas, alguien que maneja algún concepto de seguridad electrónica.
es importante que ustedes vean que la tecnología y la virtualidad cada vez gana más protagonismo. Entonces, si ustedes están enfocados en ese lado, es importante. Ahora, muchos profesionales de seguridad, en mi caso, también estoy tratando de especializarme un poco más en el tema de la seguridad de la información, porque hacia allá vamos, ¿no? La virtualidad nos está también, y la transformación digital, que es parte de la tendencia en general de las empresas, pues nos está impulsando a que hagamos este cambio. Regresando a los conceptos, también es importante analizar qué es lo que es una amenaza, ¿no es cierto? ¿Qué significa la amenaza? Es cualquier evento que de suceder, o sea, cualquier cosa que pase, podría afectar a una persona o un bien. Para ponerles un ejemplo, ¿no es cierto? Suponiendo que estamos aquí nosotros, pero no es todos los eventos, ¿no? Por ejemplo, estamos en Sudamérica, quizás en Sudamérica no hay tornados, ¿no? Entonces, yo no puedo poner como amenaza un tornado, o si yo estoy en la sierra de un país, no voy a poner un maremoto, porque quizás hasta que me llegue no va a llegar nunca. O sea, tenemos que ver qué tipo de eventos podrían ser los que sucedan y que podrían afectar. Esa amenaza está ahí presente, está siempre presente, no porque no necesita materializarla, es un peligro en general para tener un poco más de concepto. ¿Qué podemos hacer con la amenaza? Le debemos identificar. Para identificarla, como pongo acá, pues debemos saber, hacer el ejercicio, preguntarnos quién, qué puede pasar, dónde puede pasar, cómo y cuándo. O sea, podemos de ahí de alguna manera ya identificar las amenazas que pueden afectar, en este caso, una instalación, ¿no es cierto? Vamos a hacer el análisis quizás del estudio de seguridad de un edificio, de un banco, de una urbanización. Entonces, ¿qué tipo de eventos pueden haber? Está al lado de un río, podría tener una amenaza de inundación, ¿no es cierto? Si está quizás, como digo, cerca del perfil costanero, pues tal vez un problema de tsunami y demás. Entonces, todo ese tema tenemos que comenzar a identificar. A la amenaza la podemos máximo calificar, por eso les pongo ahí cualitativo. La amenaza no podemos darle un número porque es un tema más general, es cualitativo. Se habla máximo de altamente probable, probable, poco probable. Ustedes han de haber escuchado, ¿cierto?, el famoso término de amenaza inminente. Y ahí les quisiera preguntar, para hacer un poco más de interactivo, ¿cuál es la última amenaza que estuvo altamente probable hace pocos meses atrás para todo el mundo? ¿Qué amenaza estuvimos teniendo a la final en general? El mundo estuvo amenazado por qué. El COVID. Exactamente, ¿no es cierto? Estuvimos con el COVID, con la pandemia en general que nos amenazó y que de alguna manera ya está bajando y que quizás ya no es inminente, pero en todo caso ya vamos a hablar en términos de riesgo, que es diferente que la amenaza, que ya eso es una particularidad y se particulariza el tema para cada persona, para cada organización. ¿Qué ejemplos de amenaza tenemos? Por ejemplo, a los bienes, ¿no? ¿Qué puede afectar? El robo, puede afectar un incendio, una inundación, puede haber un terremoto, ¿no?, que pueda dañar o afectar los bienes. A las personas, ejemplos, ¿qué puede pasarle? Puede tener un accidente, puede afectar una enfermedad, puede haber un secuestro, un homicidio y demás. Y aquí solo haciendo un paréntesis y aprovechando, ¿no es cierto?, que estábamos hablando del COVID. El riesgo para una persona, y aquí la amenaza del COVID es para todos, pero el riesgo, ojo, ¿cómo yo sé si es que el riesgo de COVID o de enfermedad de COVID es más fuerte para mí que para otra persona? Por ejemplo, si yo tengo las defensas más bajas que, qué sé yo, la persona, que Esteban, que está levantando la mano, quizás el riesgo de COVID para mí puede ser más alto, ¿no es cierto?, que Esteban, que quizás es una persona saludable. Pero bueno, ya vamos a hablar de riesgo. Más bien, Esteban, te cedo la palabra. Tienes levantado. Sí, no, en realidad estaba respondiendo la consulta anterior, pero como la respondió la compañera, ya no era Ya. necesario. Ya. Disculpen, igual quedó ahí colgado el ítem Ya. de tomar la mano. Gracias. No, ok, bueno, cuando quieran, levanten nomás, o el micrófono pueden prenderlo. La idea es que sea interactivo, esto, que sea entretenido para todos. Ahora sí vamos a hablar de riesgo. El riesgo está atado siempre a la probabilidad. Y aquí yo lanzo una pregunta a los compañeros, los colegas. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre probabilidad y posibilidad? ¿Alguien sabe tal vez? ¿Alguien que sepa qué es la diferencia de la probabilidad de la posibilidad? Esa es una pregunta interesante y espero que se la graben ahora, porque yo también cuando aprendí eso hace un tiempo atrás siempre es novedoso e interesante. El riesgo es siempre una probabilidad porque el riesgo se mide. La probabilidad es en porcentajes, es en números, es cuantitativa. La posibilidad es cualitativa, ¿sí? Eso es interesante.
Y, por ejemplo, hablamos de una posibilidad de es probable o es casi posible, puede ser, pero en cambio el riesgo es, hablamos ya del 78%, del 50%, le damos una valoración, ¿no es cierto? Inclusive, como ustedes ven acá, ustedes ven esta matriz, se le da inclusive por colores. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo, ¿qué significa? Es la probabilidad de que la amenaza se cumpla o suceda, ¿no es cierto? No sé si han escuchado, me imagino que sí, muchos de ustedes, la ISO 31000, que es básicamente un sistema de gestión de riesgos muy utilizado en general. Se habla de que el riesgo es el efecto de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre? Es justamente no poder controlar algo. Si todos podríamos y tendríamos la certeza de que si hago una actividad no voy a tener riesgo, realmente no tendríamos nada que hacer, no tiene sentido. Para que ustedes conozcan, toda actividad que realizamos, toda acción tiene un riesgo, está atado a un riesgo, a una incertidumbre de que algo salga mal, ¿ok? La única forma de no tener un riesgo es no hacer nada. Eso es importante también que sepa. La única forma de no tener un riesgo es no hacer nada, es no ejecutar la acción. Si ustedes salen ahorita de su casa y van a la tienda o van a comprar algo, pueden tener, si viven en un sitio un poco complicado, pueden tener la posibilidad de que quizás roben. Si viven cerca de una vía muy transitada, pueden tener el riesgo de que quizás tengan un accidente vehicular. O sea, cada actividad que realizamos, un ejemplo, solo pongamos un tema, ¿no es cierto? El transporte de valores. Ustedes ven que es un alto riesgo, ¿no es cierto? En muchos países, más que otros, el transporte de mercaderías inclusive tiene un riesgo, porque si llevamos mercaderías de un punto a otro, puede haber en ciertos lugares de la ruta pues, un riesgo de robo, de asalto y demás. Entonces, ese es el efecto de la incertidumbre, es el que justamente nos obliga o nos impulsa a que calculemos, de que evaluemos el riesgo, que seamos lo más acertados posibles en la evaluación de esa actividad, qué tipo de riesgo es. Entonces, como digo aquí, hay que evaluarlo de acuerdo a los factores, ¿no? Generalmente siempre se habla de frecuencia y de gravedad o de impacto. La frecuencia es un poco ir hacia atrás analizando las bases de datos, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de un transporte de valores, ¿qué ha pasado anteriormente? ¿Ha habido eventos donde se han dado? ¿Con qué frecuencia se dan? ¿Una vez al año? ¿Más de una vez al año? Además, entonces nosotros con base a esa información podemos de alguna manera ya darle un número al riesgo. Esa es la diferencia, ¿no? Ya vamos a ver un tema más gráfico que a mí me gusta siempre presentar en mis clases, porque es más gráfico e interesante. Entonces acá yo puedo darles, miren, por colores, ¿no es cierto? Todo lo que esté en rojo son riesgos bastante, en este caso le estamos dando un nivel catastrófico o riesgos que son intolerables, que tenemos que trabajarles para que sean aceptables, ¿no? A un nivel quizás leve o severo. En todo caso, hay varias formas de calificar el riesgo. No vamos a entrar en materia de riesgo, pero es importante que ustedes tengan el concepto. ¿Qué es la vulnerabilidad, en cambio? Este es un tema interesante también, porque de esto depende. Como les digo, una persona, regresando al ejemplo del COVID, yo posiblemente si tengo problemas del pulmón, ¿no es cierto? Tengo una enfermedad respiratoria, soy más vulnerable al COVID que quizás a una persona que hace deporte, ¿no es cierto? Entonces, eso ya depende del bien, qué debilidad tiene. Dicen que la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia a proteger un activo, ¿no es cierto? Si digamos que un edificio, ¿no es cierto? Tiene quizás su personal de seguridad, tiene su filtro previo, versus un edificio que a veces, no, los edificios del gobierno a veces, ¿no? Que son medios abandonados, donde entra y sale cualquier persona. Quizás en un edificio es más débil en cuanto a la protección para un robo que el otro. Esa es la vulnerabilidad. Y las pérdidas, que es en cambio es la consecuencia de que se materialice un riesgo. O sea, se materializó el riesgo, por ejemplo, de robo, hubo una pérdida. Estas pérdidas pueden ser, ojo, humanas, pueden ser materiales, pueden ser morales, etc. Este es un concepto un poquito medio vago, pero con esta lámina, que les digo es la que me gusta a mí aclarar, para mí es muy didáctica, es interesante y podemos diferenciar lo que es la amenaza, lo que es un riesgo y cómo se maneja. Este es un ejemplo claro, ¿no es cierto? Tenemos aquí dos potenciales blancos de un riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Esta cebra y este puercoespín, ¿no es cierto? Ellos son los potenciales blancos. Vamos a analizar dos amenazas aquí. La amenaza es del ataque, de que sean atacados y obviamente haya una fatalidad para la cebra, para el puercoespín. En este caso la amenaza, ¿no es cierto? El generador de la amenaza es este león, ¿no? Que para efectos, ¿no es cierto? Para el león, la cebra es más vulnerable, como ustedes ven, porque puede ser atacado, no tiene ningún tipo de protección. Entonces, para la amenaza de ataque, como ustedes ven, la cebra es más vulnerable, tiene mucho más riesgo
que el puercoespín. Como ustedes ven, el puercoespín solo simplemente levanta su blindaje y quizás, ¿no? Obviamente no podemos garantizar que nunca le pase nada, puede que se descuide y sí le puedan morder, pero es mucho más bajo el riesgo para esta persona. En cambio, para la inundación, ¿no es cierto? La amenaza de inundación, ¿qué pasa? ¿Quién creen que sea más vulnerable? Si un río se desborda o si hay una lluvia fuerte. El puercoespín, que es chiquito, que quizás no puede correr tan rápido, es mucho más vulnerable en este caso que la cebra, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, como les digo, de la amenaza. Y aquí es importante lo que está en rojo. Las amenazas explotan las vulnerabilidades y se convierten en riesgos. Aquí, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Si yo soy más débil para el COVID, seguro que el riesgo será más alto, ¿no? De fatalidad o de que me afecte el COVID que otra persona. Y así en general. Espero que quede claro. Si tienen algún comentario o quieren compartir algún contexto o quieren que se los explique, pues estamos gustosos de conversar. No sé si estamos bien ahí. Y ahora ya revisando un poco estos conceptos, vamos a entrar un poco ya en el concepto y en los principios de planeación. Vamos a ver básicamente dos, porque es importante también compartir la información. Esto encontré que es interesante y todos confluyen al final en conceptos universales, ¿no? Del manejo de la seguridad física. Vamos a ver algo de lo que también de la doctrina de Asís, como ya comentó Marco, pues yo tengo la suerte de tener ya la certificación CPP, que es una explicación bien interesante. La doctrina es interesante, vamos a ver algo de eso también, pero vamos a comenzar con esta que me pareció muy objetiva sobre todo. Se habla de los principios de la seguridad. Ellos hablan de un triángulo, en este caso, este concepto, esta doctrina de tres puntos, ¿no es cierto? La protección física de las personas y de cualquier edificio o cualquier bien, en este caso, tiene que tener tres lados. Hablamos del lado de la información, que es la base, el dispositivo y el secreto. ¿Qué es la información? Y para que ustedes vean, ¿no?, a dónde confluye todo, porque es básicamente lo mismo, es el principio base, dicen, ¿no? Tenemos que comenzar identificando y analizando las amenazas que puedan afectar el activo. Es decir, nosotros tenemos que ver, y volvemos a digamos que vamos a analizar un puerto, ¿no es cierto? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en un puerto. Un puerto es un sitio muy sensible, es una infraestructura crítica. Entonces tenemos que identificar qué amenazas le pueden afectar a este puerto, ¿no es cierto? Una de las amenazas más críticas de un puerto es el narcotráfico, al menos acá en el Ecuador, Colombia, tenemos mucho problema de eso, ¿no es cierto? Entonces, digamos que es un ejemplo. Tenemos que evaluar, obviamente, ante las amenazas, los riesgos. ¿Cómo evaluamos los riesgos? Y aquí pasa. Por ejemplo, no un puerto es diferente a otro y el riesgo, por ejemplo, de la contaminación puede ser más alto en un lugar, y ha pasado aquí. Los puertos que tienen, por ejemplo, muchas medidas tecnológicas, escáneres, tienen protocolos, estándares, obviamente son menos propensos a contaminación que en cambio otros puertos que no tienen ese tipo de ventajas. Entonces el riesgo de contaminación para el que no tiene todas esas contramedidas es mucho más alto. Entonces, ¿qué identificamos? Amenazas, identificamos los riesgos y en las medidas de protección que esto necesitaría, que es lo que deberíamos ubicar, ¿no es cierto? Identificamos las medidas de protección y luego básicamente se retroalimenta del estado de seguridad del dispositivo para controlar la operación. O sea, nosotros vemos qué problemas tenemos, analizamos lo que tenemos hasta ahorita, cuál es el estado de seguridad y podemos básicamente trabajar en el tema. Esto es la parte estratégica, si quieres, estamos analizando en resumen amenazas y riesgos, ¿no? Y las necesidades que se pueden dar. En cambio, cuando hablamos del principio del dispositivo, es básicamente la materialización y la aplicación de medidas. Es decir, ya vimos acá la parte, ¿qué es lo que se necesita? Acá estamos aplicando ya las medidas de protección, ¿cierto? Para poder manejar, para poder reducir esa vulnerabilidad, mejorar un poco esa debilidad que encontramos. Entonces, este dispositivo se trata de las medidas físicas y las medidas administrativas que debe tener esa instalación, ese edificio, esa empresa en general. ¿Okay? Ya vamos a ver de qué se trata cada una de estas. ¿Y cuál es el otro lado del triángulo que vimos? Es el secreto. Este, en cambio, es un tema medio interesante porque a la final, mire, dice que asegura la confidencialidad del dispositivo y sus componentes. La idea, ¿cuál es? Que, digamos, si hablamos de este puerto, ¿no es cierto?, no se sepa que si, por ejemplo, hay un adversario que quiere ingresar a contaminar, ¿no es cierto?, los containers, la mercadería que se va a exportar, pues no sepa qué tipo de dificultades va a tener en el camino, ¿no es cierto? Pueda que haya algún tipo de
recurso tecnológico o algún procedimiento o algún grupo de gente que esté trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? La idea es que guardemos un poco esa confidencialidad y ese factor sorpresa para que la gente sepa y de alguna manera se disuada a intentar hacerlo, ¿no es cierto? A intentar contaminar, en este caso el puerto. Y dice que, como ustedes ven aquí, dice como un medio de disuasión y se oculten las medidas de reacción, ¿no? Y así sorprender y conservar la libertad de maniobra. Esto en un concepto de seguridad en profundidad, que también vamos a ver, es mucho más objetivo, pero en todo caso este es un lado que ellos dicen, vean, nosotros podemos mantener la disuasión y cómo evitar que haya un outsider o una persona que intente ingresar, porque nosotros vamos a tener básicamente diferentes elementos que son las demoras, digamos en este caso, ¿no? Para poder evitar que se materialice un riesgo. Regresando al tema, ¿no es cierto? El dispositivo, esto es lo que se relaciona y el parte del concepto de dispositivo es lo que se relaciona con las medidas físicas. Miren, aquí hablamos ya de los elementos físicos, ¿no es cierto? Hablamos de las barreras que pueden ser externas e internas. Vamos a revisar también esto, controles de acceso, monitores o videovigilancia, la visibilidad, comunicaciones, las fuerzas disuasivas, las fuerzas de reacción. Y también hablamos aquí de tiempo, espacio y distancia. Ya vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Siempre es importante analizar esto de los tiempos y las distancias en general. Estos son los elementos físicos y hay elementos administrativos también, que es, ojo, la parte también importante. A veces no tomamos en cuenta y no dimensionamos la importancia de esto, ¿no? Porque de nada sacamos teniendo la tecnología de punta en un instituto. Tenemos las cámaras de videovigilancia con analítica y demás, pero no sabemos, no tenemos un plan de seguridad, no tenemos quizás la política. Qué importante que es la política en una organización, ¿no es cierto? Porque, ¿qué significa la política? Alguien que quizás tenga alguna idea de lo qué es la política de seguridad, ¿de qué nos sirve la política de seguridad? Tal vez alguien que quiera participar. Alguien que se lo ocurra, tal vez. No importa, estamos para conversar. Si alguien quiere abrir su micrófono y conversar, a las órdenes. Creo que están un poco medios tímidos, pero... Profe, ¿me escucha? Sí, sí, por favor. Pedro. Sucede, digamos, de que ya se han presentado 3 días consecutivos de robo de un parqueo. Al ver hecho, el jefe de seguridad, digamos, no toma acciones, solo se basa, digamos, en el descargo en cámara. ¿Qué se puede hacer ante este evento, licenciado? A ver, no escuché bien la pregunta. Si es que hay un evento que se ocurre 3 veces, ¿no es cierto? Y no toman acción. O sea, la persona no se encarga, el responsable de seguridad no toma ninguna acción, ¿no es cierto? ¿Es así? Ya. Bueno, en realidad justamente eso es parte de lo que yo quiero conversar. Si, por ejemplo, la política de seguridad es el nivel de apoyo que existe desde la dirección, desde la alta dirección de la empresa, para decir, la seguridad en esta empresa es importante. Entonces, en base a estas, ¿qué tipo de prácticas son aceptadas y qué tipo de prácticas son inaceptadas en el tema de seguridad? Y ese es justamente digamos que la parte legal o el sustento que tenemos para nosotros proceder en base a la política, ¿no es cierto? Si la política dice que, por ejemplo, no se puede ingresar quizás conduciendo sin la documentación o no se puede quizás acceder a una instalación pasada las 18 horas. Todo lo que básicamente es toda la autorización que nos da la permanencia para nosotros a partir de la política. Elaboramos programas, elaboramos procedimientos y estamos cubiertos con la autorización de la permanencia. Ahora, si no existe política, obviamente, ¿qué pasa? Ahí ya queda a buen criterio y se da lo que dice Pedro, ¿no? A veces hay gente que quizás ya depende de si el uno quiere hacer, el otro quiere no hacer, o quiere enfrentar o no quiere enfrentar, porque al final los responsables de seguridad, que somos básicamente las personas que estamos trabajando, pues no debemos proceder de acuerdo a un criterio, sino debe ser de acuerdo a un procedimiento, ¿no es cierto? De acuerdo a un programa establecido.
Ahí quizás haya alguna debilidad, Pedro, en la organización en la que no está establecido claramente qué se debe y qué no se debe, en este caso, sancionar, ¿no? O reportar, que también es el tema. ¿Ok? Ok, licenciado. Gracias. Gracias. Ok, entonces, bueno, como les decía, ¿no es cierto? Esta es la parte administrativa, pero es la parte estratégica, ¿no es cierto? Donde hablamos del plan de seguridad, de la política, de una estructura organizacional, de los sistemas en general, sistemas y subsistemas, como les digo acá, de todos los procedimientos, porque, ojo, en la seguridad física también está incluido el personal de seguridad, ¿no? Los vigilantes o los guardias, son parte del sistema de seguridad física. Entonces, en todo este tema, digamos que es la parte documental de una organización. Esos son los elementos administrativos en general. Listo. Entonces, mire, como hablamos de los subsistemas, ahí vienen recién los subsistemas de seguridad física, ¿no? Dentro de este triángulo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del triángulo? Entonces, los subsistemas de seguridad, que no son los únicos, puede haber más. Se habla, por ejemplo, de los subsistemas de protección exterior, que son las barreras, del monitoreo, de las alarmas en general, que pueden ser dispositivos mecánicos, electrónicos, es parte de la seguridad física. Se habla de la iluminación de protección, que también vamos a ver un poco. La seguridad de cierre, o sea, cajas fuertes, bóvedas, también es parte de la seguridad física. Hay subsistemas de cerraduras y llaves, ¿no es cierto? Eso de las llaves es un dolor de cabeza, como ustedes saben, ¿no es cierto? Tenemos que tener un gerenciamiento, un manejo adecuado a las llaves. Se pierden, se dañan, hay que manejar y saber administrar bien ese tema. También se habla del subsistema de identificación y control, ¿no es cierto? Control de accesos, control de tráfico, cómo se manejan los ingresos y las salidas de una empresa en general. Y como ustedes ven, subsistemas de vigilancia, como les dije, los de los guardias. Puede haber también, miren, un subsistema o un programa de sensibilización que tiene que también ver con inspecciones de seguridad. Aquí hago un paréntesis. La sensibilización tiene que ver con la concienciación también. Eso es importante. Esa es una gestión que, si bien es cierto, no está muy directamente relacionada con la seguridad física, pero es parte de sensibilizar a los empleados de una empresa para que colaboren con la gestión de seguridad en general. Esto, como les digo, es un ejemplo de los subsistemas de seguridad que podemos ver. Y aquí les pongo el rojo que vamos a continuar luego, porque esto vamos a verlo después. Quiero compartirles ahorita básicamente una forma de cómo se analiza o cómo se comienza o cómo se debería diseñar un sistema de seguridad desde el punto de vista de un auditor, ¿no? Digamos que ustedes están ahorita siendo operadores, pero en su nivel de crecimiento profesional, quizás algún rato quieren de alguna manera quizás realizar una inspección o quieren ya trabajar en algún tipo de análisis ya en campo. Entonces es importante saber cómo se maneja. No sé si alguien tiene alguna idea de lo que significa el análisis de vulnerabilidad. Ese es como ustedes ven, el título de esta lámina. ¿Saben qué significa el análisis de vulnerabilidad? Por favor, Mijael. Hola, hola. Creo que el análisis de vulnerabilidad se refiere a verificar primero el punto donde está ubicado bueno, el lugar que se va a proteger, verificando si es una zona roja, no sé cómo lo llaman ahí. Igual verificando como usted dijo, el tema de riesgo de inundación. Y bueno, esos dos puntos los podría ver inicialmente y luego verificando la estructura, ¿no? Ok, gracias, gracias. Leslie levantó la mano también. Para mí, el análisis de vulnerabilidad es identificar las debilidades. Sí, tiene que ver con eso también, sí. El análisis de vulnerabilidad, para que ustedes conozcan, es parte de lo que ustedes han comentado muy acertadamente, pero tiene mucho que ver también, ojo, con el estudio de seguridad. Si han de haber escuchado el famoso estudio de seguridad, ¿cierto? Que es realizar un análisis físico de una instalación. Digamos que esta es una urbanización, ¿no? O es el famoso puerto que pusimos de ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos si nos dicen, vean, necesitamos identificar el estado de seguridad y quizás las vulnerabilidades de ese lugar? No lo vamos a poder hacer a control remoto, difícilmente, si queremos hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Entonces, mediante la información documental, llegando al sitio, ¿no es cierto? Ver qué documentos hay, si tienen, como les dije, ¿no es cierto? Ojo, ¿se acuerdan? Si tienen políticas, si tienen procedimientos, si tienen algún tipo de bases de datos
de las incidencias que ha habido en general. Entonces, analizamos la información documental, hacemos observaciones de campo, ¿no? Para ver cómo está establecido el puerto, si tiene una seguridad perimetral en todos los 360 grados, si tiene iluminación de protección, si tiene guardias en todas las entradas y salidas, si hacen un buen trabajo de ronda, etcétera. Hacemos observaciones de campo, hacemos entrevistas, ¿no es cierto? ¿A quién entrevistaríamos ahí? A la gente que tiene información que nos pueda servir, ¿no es cierto? Al jefe de seguridad, a la gente que ha estado quizás inmiscuida con todo este tema de la protección. Hacemos un sistemas de gestión, claro, el tema de la política, ¿no es cierto? Revisamos la política, si es que los procedimientos, una cosa es tener la información documental, pero otra cosa es saber si esos procedimientos se están cumpliendo o no. Mucha gente, y eso pasa, les cuento ahí como un paréntesis, también tenemos la oportunidad a veces de capacitar en el manejo de crisis, ¿no? Y ahora está de moda el tema de la crisis. Mucha gente se desgasta, hace su plan de crisis bien bonito, bien desarrollado, contratan a un consultor, pero le guardan debajo del escritorio. ¿De qué sirve un plan de manejo de crisis? En la crisis, lo más importante es el entrenamiento y la capacitación de la gente, porque la gente va a saber cómo actuar, qué hacer en cada uno de los eventos, ¿no es cierto? Esa es la clave. Entonces, una cosa es tener la información documental y otra que realmente esto se esté ejecutando. Tenemos que analizar, como digo, el tema de protección general. Hacemos un análisis de campo y ¿qué determinamos ahí, no es cierto? Ahí logramos, ahí recién en sitio, podemos identificar la situación de seguridad existente. O sea, qué nivel de seguridad realmente tiene en este caso este puerto o este centro comercial o esta urbanización. Identificando la situación de seguridad podemos ahí darnos cuenta si es que existen deficiencias de seguridad o si existen excesos también. Ójalo. ¿Por qué puede haber excesos? Hay veces que lastimosamente, al menos el tema de la seguridad, la vigilancia humana a veces quizás no está bien distribuido los guardias, por ahí hay 2 guardias que están haciendo lo mismo, quizás se puede distribuir de una forma, entonces no necesariamente siempre vamos a encontrar deficiencias, puede haber un exceso por ahí, y sobre todo las vulnerabilidades, ¿no es cierto? Si encontramos que algo no está bien protegido, y al final, ¿qué hacemos? Establecemos ahí sí las necesidades de protección. Viendo lo que tienen de seguridad, viendo las deficiencias o excesos, establecemos qué es lo que necesita una instalación. Había le está levantando la mano, por favor. Sí. Sí. No, en ese caso justo que estaba hablando de los excesos de seguridad, que tocó el tema de los guardias, capaz que están 2 vigilantes realizando la misma tarea o algo por el estilo, capaz que un poco más a nuestra área, que nos ha pasado a nosotros en lo particular, en la experiencia de muchas cámaras visualizando el mismo lugar, cámaras de monitoreo visualizando la misma situación y bueno, en este caso, base a todo ese estudio, poder ver la cantidad o sea, cómo poder utilizar esas cámaras de una forma más óptima. Excelente. Ese es un ejemplo, exactamente, porque los excesos o quizás la doble función que no está bien utilizada, no es solo en vigilancia humana, en cualquier recurso que se tiene. Entonces, en base a esto, vean, ese es un análisis de la vulnerabilidad. Con este análisis nosotros lo que hacemos es, tengo un pequeño retraso en mis láminas, es establecer o diseñar ya el sistema de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta es una lámina que a la final lo que dice es que un sistema, ustedes han de haber escuchado mucho los sistemas de gestión, ¿no es cierto? Que dice que un sistema es un conjunto de productos o procesos que en general lo que hacen es ayudar a solucionar un problema. Por ejemplo, el reciclaje, ¿no es cierto? Dicen, chuta, tenemos mucho problema, mucho daño, mucha basura. Este sistema de gestión de reciclaje nos ayuda a que mejoremos el tema del reciclaje, ¿no es cierto? Y así, por ejemplo, en seguridad, ¿no? En la CIS internacional ya se definió en 2012 que dice que es un enfoque de sistemas como un método lógico para solucionar un problema en el que la solución completa se desarrolla en relación a un problema de varias dimensiones. Es decir, un tipo de enfoque que básicamente en seguridad, ¿no es cierto? Lo que hace es tener 3 pasos en un sistema. Primero, la evaluación de vulnerabilidad, que es lo que ya ustedes vieron hace un rato. Ahí, a partir de lo que encontramos débil, aplicamos las contramedidas, es decir, si encontramos la deficiencia es como un médico, ¿no es cierto? Encontramos la enfermedad, le vamos a aplicar la medicina, que serían las contramedidas, y después de un tiempo evaluamos a ver si eso realmente fue efectivo o no fue efectivo. Ese es un poco.
Este es el famoso ciclo de Deming, que deben haber escuchado ustedes, ¿no es cierto? Es decir, un sistema de gestión siempre se planifica, se ejecuta lo que hemos planificado, se comprueba y se toma acciones correctivas. Y la idea es que siempre vaya evaluando y vayamos viendo si es que hay una mejora o no hay una mejora. Este es básicamente el diseño de la protección física, ¿no es cierto? Lo que hemos estado hablando en general, miren, tenemos un problema, ¿no es cierto? El problema quizás de robo o de contaminación en el puerto, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos ahí cuáles son los objetivos de protección, ya comprendemos la empresa, eso es importante, ¿no? Cuando uno va a hacer un análisis de riesgo, vamos a establecer el estudio de seguridad de una empresa o de una instalación, tenemos que entender, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, una empresa, hablamos de un puerto, otra cosa es un banco, otra cosa es un centro comercial. Entonces tenemos que entender cuáles son los característicos, problemas de cada una de las empresas. No podemos tener una varita mágica o estandarizar con un solo tipo de modelo o de análisis a una misma instalación. Entonces, comprendemos la empresa, definimos qué amenazas tiene y, por ejemplo, ahí mismo identificamos el blanco. Por ejemplo, el blanco en un puerto, como dije, quizás es la contaminación del puerto. En un banco, ¿qué puede ser el blanco? Quizás es la bóveda donde tienen el dinero, ¿no es cierto? En una empresa, si se quiere, de retail, puede haber, quizás el blanco es la mercadería que tienen y que está en tránsito, por ejemplo. Cada organización tiene diferentes tipos de blanco. En este caso, la idea es que nosotros tengamos claro qué es lo que vamos a proteger. Y si tenemos claro qué vamos a proteger, ahí recién vamos a hacer nuestro diseño de seguridad física, ¿no? Que tiene básicamente tres tipos de funciones, o tres tipos de argumentos. La detección, el retardo y la respuesta. De esto vamos a hablar constantemente porque de eso se trata mucho la seguridad física. ¿Ok? Y esto, la clave de esto es que sepamos integrar, ¿no? No es que podemos poner la detección porque sí y el retardo porque sí. Todo esto tiene que estar integrado en este sistema, ¿no? Con un sentido de protección, de profundidad y demás, que es lo que vamos a seguir desarrollando un poco en el transcurso de la clase. La detección está relacionada con los sensores exteriores, con sensores interiores. Esto ustedes van a ver un poco la parte de seguridad electrónica, entiendo, van a seguir viendo en las siguientes clases. También se habla de la valoración de la alarma. Si hay una alarma que nos está dando una detección o un salto, o nos está advirtiendo que hay una intrusión, pues tenemos que ver cómo pasa, la comunicación que debe haber entre esta alarma y quizás la consola o el centro de operaciones. También del sistema de cámaras y demás. O sea, todo lo que tiene que ver con detección está más relacionado a la parte de la seguridad electrónica. Ojo, también puede haber una detección por parte de una vigilancia humana, o sea, de un guardia que esté observando una intrusión. Luego el retardo tiene que ver mucho con las barreras, con los controles de acceso y demás. También vamos a ver a detalle algunos ejemplos. Me gusta ser más gráfico en esto. Y la respuesta, ¿no? Que la respuesta en general es el sistema de protección física. Normalmente la respuesta siempre es una patrulla, o es un guardia, es el factor humano que va a revisar qué pasó en esta intrusión. Una vez que diseñamos el sistema de seguridad, ahí viene ya el análisis y la evaluación. ¿Cómo evaluamos? Hay muchas formas de evaluar el modelo de seguridad. Hay el modelo EASI, que es medio conocido, que es en inglés el Estimated Adversary Sequence Interruption, el diagrama de secuencia del adversario. Hay como inclusive verificar esto por computadora, también la apreciación del riesgo y demás. Y cuando identificamos si hay alguna cosa que mejorar, pues obviamente se rediseña y seguimos en un sistema, como les dije, ¿no? el Deming, el ciclo Deming, una mejora continua, seguimos revisando y diseñando. ¿Por qué siempre tenemos que estar revisando? Porque las amenazas van cambiando, porque quizás haya una forma, una metodología para, ustedes ven ahora, por ejemplo, en el ciclo de los robos, la tecnología avanza, pero también los ladrones van avanzando, ¿no? Hoy tenemos la alarma del carro, ahora ya hay personas que pueden neutralizar la alarma del carro y pueden robar el carro. Tenemos el tracking vehicular, hay inhibidores de tracking que son utilizados por los ladrones y ya le neutralizan. Entonces, siempre es bueno que nuestro sistema de seguridad en general vaya siendo evaluado, vaya siendo de alguna manera mejorado y actualizado. Este es un concepto quizás un poco teórico, pero es importante para que ustedes sepan justamente desde dónde nace el diseño de seguridad. ¿Por qué tenemos que poner X barrera? ¿Por qué tenemos que poner X o Y, Z sensor? ¿O podemos reforzar? Es justamente en base a un estudio, un análisis, ¿no? Esto les dejo yo solo como una recomendación, el tema del NFPA. Este es una
guía de seguridad de instalaciones. Si ustedes buscan y ponen en Google, van a ver que este es el National Fire Protection, pero esta de la 730 es un poco utilizada para justamente el tema de seguridad física, que es lo que hace, proporciona algunos criterios de reducción de vulnerabilidades, ¿no es cierto? En general, también hay unas consideraciones de protección para la seguridad de las personas, para los sistemas en general de seguridad, y también nos da aspectos importantes sobre la operación del sistema y cómo debería manejarse el tema de mantenimiento y demás. Acá les dejo también un par de documentos que pueden buscar, ¿no? Esto solo lo ponen en Google, igual van a ver, este es un tema interesante que es del Ejército de Estados Unidos, del manual FM 319.30. Puede estar en inglés, pero pucha, es un documento súper detallista y un poco exagerado, quizás porque este es para protección de instalaciones militares, pero nos da mucha información de seguridad física también. O en ASIS hay el POA, que es el Protection of Assets, o la protección de activos, que también pueden ustedes revisar, ¿no? Si ustedes quieren un poquito especializarse o revisar a detalle, pues, la información de la seguridad física. Bueno, vamos a seguir ahí. Estoy con un pequeño delay, no sé qué pasa con mi computadora que se me está atrasando un poquito. A ver, si tienen alguna consulta, pues estamos a las órdenes ahí. Se me está quedando esto. Ya. A ver, la protección física de los activos tiene que ver con este tema. Esta lámina es bien didáctica y me gusta bastante porque esto es como un reloj, ¿no? El sistema general de los activos, la protección tiene estos tres tipos de, digamos que como que fuera un reloj, son piñones, ¿no es cierto? Que tiene que haber primero un recurso humano, siempre es importante, ¿no? Se necesita la parte humana. Hay recursos físicos y tecnológicos, como por ejemplo las barreras, los sensores, la videovigilancia y el recurso organizacional. Sí, o sea, de nada sacamos teniendo, chuta, como dije, tecnología de punta y las mejores cámaras, los mejores sensores y demás, el espectacular centro de operaciones. Sí, no existe un recurso, o sea, el recurso organizacional es los procedimientos, ¿no es cierto? Lo que hace que el recurso humano y el recurso tecnológico funcionen en realidad de manera eficiente, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás, este reloj, digamos, tenía el piñón, por ponerlo así, del recurso humano más grande, y el recurso físico tecnológico quizás era un piñón más pequeño, ¿no? Hoy, como les digo, pues en base a la evolución que estamos viendo, el recurso humano se está reduciendo, este piñón es más pequeño y está tomando más protagonismo la parte tecnológica. Pero a la final siempre tiene que haber estos tres tipos de temas. Yo, por ejemplo, si le ponemos graficar esto en una mesa, ¿no? Es una mesa como de tres patas. Siempre tiene que haber estas tres patas, el recurso humano, el recurso tecnológico y el recurso organizacional. Si una de estas tres patas le falta a la mesa, esta mesa seguro que se cae. Tiene que haber siempre, indudable. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Un sistema, para que sea sólido, tiene que tener estas cuatro, digamos que, actividades o recursos, ¿no? Primero la disuasión, ya vamos a hablar qué es la disuasión, luego la detección, tenemos que tener una demora, un retardo, y al final una respuesta. El proceso de integración, básicamente, ¿no? Que es lo que hemos hablado hace un rato atrás, ¿se acuerdan de la integración? Esto depende justamente de un estudio, que es el estudio de vulnerabilidad que hablamos, es del diagnóstico, ¿se acuerdan que hablamos como la medicina? ¿Cierto? Nosotros vimos qué problemas o deficiencias, nosotros ya determinamos qué vulnerabilidades hay, o sea, qué es lo que tiene, cuál es la enfermedad, digamos, en este caso de la instalación que estamos analizando. Establecemos el diseño, que es básicamente las contramedidas que deberíamos poner para reducir la vulnerabilidad, y al final se implementa, ¿no es cierto? Y se habla aquí de la integración y la convergencia. ¿Qué es la convergencia? No sé si ustedes han escuchado el término convergencia. ¿Alguien tal vez escuchó ese término? Bueno, la convergencia es la unión entre la seguridad física y la lógica, ¿no? No debe haber brechas. Y ustedes, si tienen el perfil tecnológico, es justamente evitar que quede por ahí medio suelto quizás la cobertura de la protección de una instalación entre la seguridad física y la lógica. Ojo que cuando hablamos de integración y hablamos de estos estudios, siempre es importante. No es que porque yo ahorita ya recibo esta clase, mañana yo voy, ya soy un experto y voy a seguir haciendo los estudios y voy a plantear diseño. Hay que chequear, hay que saber, ¿no es cierto? Obviamente ustedes van a recibir la parte de la capacitación de seguridad electrónica, ya estamos recibiendo algo de la física, entonces
para un estudio, por ejemplo, de un puerto, de una instalación de infraestructura crítica que deben haber escuchado, es necesario mejor trabajar en equipo. Entonces hay especialistas en protección, de repente hay ingenieros en telecomunicaciones, en seguridad electrónica y los técnicos en general que pueden ser los encargados de la instalación, de montaje y demás, ¿no es cierto? O sea, este es un trabajo en equipo en general. O sea, no es así de sencillo, ¿no? Es decir, hay que tener un poquito de experiencia para poder ya establecer un diseño en general. Como les dije, entonces, miren, esto es lo que habíamos hablado, ¿cierto? Partimos de un análisis de vulnerabilidad, revisamos los sistemas de protección que tenemos, verificamos si existen las políticas y programas adecuados, porque esto es lo importantísimo, es el nivel de respaldo que tenemos, qué tipo de manuales, documentos y procedimientos tenemos, y recién a partir de ahí estamos hablando de una seguridad integral, ¿no? Hasta ahí estamos trabajando. Y básicamente hemos visto un poco lo que tiene que ver con la estructura en general de la seguridad física. Vamos a hablar del tema de la disuasión, del recurso de disuasión. Como dice esta lámina, la disuasión que para eventos como por ejemplo el robo, sabotaje, atentados y demás, que pueda haber, o sea, que puede de alguna manera una instalación estar expuesta, se puede prevenir básicamente de dos maneras. Primero, disuadiendo al adversario. ¿Qué es disuadir? Es un poco marcar el respeto de la instalación, ¿no es cierto? O venciendo al adversario, es decir, él intentó entrar pero no logró cometer su objetivo, ¿cierto? Esa es la forma en la que podemos marcar el respeto. ¿Qué tipo de recursos nos ayudan a marcar este respeto, a disuadir? Guardias de seguridad pueden ser, una buena iluminación, señales escritas, quizás algún tipo de tal vez, como les digo, muros o algún tema, puede ayudarnos un poco a mejorar, ¿no es cierto? Pero tampoco es que porque están, quizás tenemos un letrero, podemos buena iluminación, tampoco por eso vamos a prevenir el delito, ¿no? Son simplemente efectos psicológicos que marcan un poco el respeto y le dicen al ladrón, hey, si quieres venir acá vas a tener más problemas, que quizás se anima y se vaya mejor a robar en otro lado, porque en esta instalación pues quizás va a tener más dificultades. Ese es un poco el mensaje que debemos dar como mensaje disuasivo. Es importante analizar que, ojo, como dice acá, no es un error asumir que si un sistema no ha sido atacado, pues tampoco pensemos que nunca va a ser atacado, ¿no es cierto? O sea, aquí ese es un error. No sé si ustedes identifican la fotografía que les puse aquí. Sí. ¿Quién sabe lo que es de ahí? El Pentágono. El Pentágono, exactamente. Este es el ejemplo, quizás medio, uno de los más característicos de disuasión, ¿no es cierto? Porque ¿qué ladrón o qué delincuente común creen que se va a animar a robar el Pentágono o a ingresar al Pentágono? ¿Ustedes creen que va a ser factible quizás ingresar? ¿Qué creen ustedes? ¿Logrará o no logrará alguien ingresar al Pentágono? Difícil. Difícil, ¿no es cierto? Pensarlo De hecho, dos o sea, físicamente ingresar es casi imposible. No se puede decir, ojo, la seguridad no es 100% garantizada, nunca. Sí, siempre hay un factor que puede hacer, pero es casi imposible ingresar físicamente. Pero a pesar de eso, ojo, saben que hubo un atentado al Pentágono, ¿no es cierto? Y quizás, vean, aquí la seguridad del Pentágono, vean, tiene la tecnología De forma más- digital, creo. Perdón, sí. Creo que el atentado que hubo fue de forma digital. Un hacker ingresó a los sistemas. Exactamente, gracias por el comentario, es justamente a donde iba yo. Miren, no necesitó ingresar físicamente ni hacer un asalto, ni mucho menos. Una persona con un flash memory acabó con básicamente, ojo que ahora tenemos los activos digitales, que es la información. Esta persona, Snowden, no sé si se acuerdan de su famoso Snowden, él entró allá y trabajó y sistemáticamente sacó mucha información y con una flash memory básicamente destrozó la imagen, fue uno de los que destrozó la imagen de Estados Unidos porque entregó mucha información sensible. Entonces, ¿a dónde vamos? Ahí hay dos simplemente moralejas, ¿no? De este cuento, que quizás no tiene que ver con la seguridad física, pero miren, de nada sacamos, llegar, esta es una fortaleza realmente, ¿no? Que han invertido miles de millones de dólares en inteligencia, en seguridad física, en guardias, en tecnología, en videovigilancia. El factor humano es importante también, hay que chequear la parte de la integridad, de la honestidad de las personas. Esteban Barbosa levantó la mano.
Sí, una consulta sobre esto, tomando, ya viendo eso, porque había quedado medio colgado con lo que era la definición de probabilidad y posibilidad, Ujú. en eso de cuál era lo que se medía en estado cuantitativo y cualitativo. Esto lo podemos tomar como que la probabilidad de que suceda algo es poca, pero la posibilidad es otra cosa. O sea, como que Ya. es altamente seguro en probabilidad y poco seguro en posibilidad, ¿así se puede tomar? O... No, 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 mi estimado, a ver, la posibilidad es cualitativa, ¿no es cierto? Es alta, media, baja. La probabilidad es un número, ¿sí? Por eso Ujú. el riesgo, es, por ejemplo, yo digo, para yo establecer el riesgo, tengo que darle un número. Entonces, le cuantificamos y el riesgo es en porcentaje, básicamente. La probabilidad siempre se habla, por ejemplo, un 75%, un 80%, un 50%. Esa es la diferencia en la probabilidad y la posibilidad. Posibilidad es cualitativa, alta, media, baja. Probabilidad es ya un número, ¿no? 100%, 80%, 90%. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y al Ah, riesgo siempre hay que tratar de darle un número. ¿Ok? Ahora, es importante chequear esto, y bueno, para que no se vayan a confundir. Cuando ustedes van a analizar un riesgo, ustedes pueden llegar a un sitio donde quizás hay una base de datos y pueden darle un número, ¿no? Porque hay tres formas de evaluar un riesgo. Cuando tenemos información o bases de datos, podemos darle un número y va a ser cuantitativa. Quizás si no hemos sacado, no hay de dónde basarse en frecuencia, no sabemos qué tipo de evento se ha dado, quizás nos toca hacer, ahí sí, poner el criterio del evaluador y darle una calificación, ojo, calificación cualitativa, o quizás una mezcla de las dos. Una parte se puede cuantificar porque tenemos bases y quizás otras no. Pero en todo caso, el riesgo siempre hay que tratar de darle un número, una valoración o un color, como vieron en la matriz. ¿Ok? Ahí está claro, tal vez. ahora sí. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con la disuasión. Miren, este es un ejemplo de lo que tenemos en disuasión. ¿Qué tipo de eventos y recursos disuaden? Miren, un letrero sí da una especie de advertencia, ¿no es cierto? Una iluminación que tenga, vean, una iluminación clara, ¿no? Que nos permita de alguna manera detectar, también puede ser. Inclusive podemos disuadir con audio. Ahora ya hay la forma de reaccionar con audio, ¿no? Si un intruso intenta ingresar, y eso ustedes han de haber visto, quienes trabajan en centros de control han visto que ahora ya mediante la intervención del tema de IP podemos reaccionar en doble vía, ¿no es cierto? Y quizás reaccionar con audio. Esto es respecto a la disuasión. Ahora, en el diseño, ¿no es cierto? Que hemos estado hablando del diseño y evaluación de sistemas, hay básicamente un proceso que tiene que ver con tres temas. Y al final vamos a hablar del retardo, vamos a hablar de la respuesta y demás. Pero en el proceso, miren, este proceso es importante. Se debe definir los siguientes pasos para un proceso completo, ¿no? Un proceso de alguna manera profesional en el diseño de seguridad. Primero, tenemos que ver los objetivos del sistema de protección física, que tiene que ver con tres cosas: las condiciones de operación, la descripción de la facilidad y el estado de operación. Tiene mucho que ver con el que ya vimos, ¿cierto? ¿Cuál es el sitio que vamos a inspeccionar? ¿Por qué le vamos a poner X o Y Z recurso? Y también tiene que ver con los requerimientos de protección. También vamos a ver los diseños de sistemas de protección física y la evaluación que tiene que ver con la seguridad física. Esto es básicamente, ¿no? Mire, cuando hablamos de los objetivos del sistema de protección física, estamos hablando de entender lo que ya vimos. Esto es básicamente, se hace énfasis en, mire, las condiciones de operación del sitio, ¿no? Si estamos hablando de este puerto, ¿no es cierto? El personal, qué es lo que hace, si hay movimiento de carga, si es que se trabaja 24 horas, si se trabaja solo 12 horas, si es que tiene mucho ingreso de vehículos, o sea, tener que entender el sitio, ¿no? A definir las amenazas y obviamente identificar los objetivos. Para esto, como les digo, siempre es importante chequear y hacer una inspección, ¿no? En campo, es una inspección en general. Luego, para diseñar básicamente los sistemas de protección física, es importante considerar que debemos determinar cómo combinar los recursos. O sea, qué tipo de recursos vamos a hacer. Vamos a utilizar mallas, barreras, sensores. Tenemos que tener esa habilidad. Y siempre, ojo, eso es importante, ¿no? Porque en un país quizás hay un determinado tipo de ley y en otros no.
siempre se debe cumplir esta integración o lo que decidamos poner como un sistema de protección, o sea, qué tipo de recursos tiene que estar atado a la parte operacional, a la seguridad industrial y a la parte legal. Por ejemplo, en España, las cámaras y la instalación de la videovigilancia está atado a muchos temas legales, ¿no? Ya quizás poner una cámara en un X lugar, que acá en Sudamérica quizás no le tomamos en cuenta, ya puede ser un delito. Entonces es importante que los recursos que vayamos a poner pues no interfieran también con la parte legal en general. Y ahora sí, hablando del diseño de protección física, miren, estas son las funciones primarias, ¿no es cierto? La detección, la demora y la respuesta. Vamos a entrar a revisar cada una de estas partes porque son parte justamente del diseño y en general, claro. Quiero darles solo unos minutitos, no sé si estamos de acuerdo para no cansarles, cómo estamos de tiempo. Si me dan solo 3 minutos nomás, vamos a descansar un ratito para que no se me aburran. En 3 minutos regresamos si es que no hay ningún inconveniente. ¿Ok? 3 minutos de descanso para que se tomen una agüita, quizás un café y seguimos con la clase. Por favor, en 3 minutos estamos conectados. Ahorita son las 4:10, 4:13 exactamente nos conectamos. Por favor. Muy bien. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, estimados amigos, nos conectamos otra vez. La idea era que si tienen que tomar alguna cosa o si tenían algo que siempre es importante tener un par de minutitos intermedios para no ser y un poco también cambiar la viada de la clase. Entonces, regresando a la materia, ¿no? Como ustedes ven en la seguridad física, y ya entrando a la parte objetiva en general, lo que vimos hace un rato es cómo armamos el traje del cliente, ¿no? O sea, qué es lo que debería tener, le estamos tomando las medidas
Entonces ahora vamos ya a elaborar un poco, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que ver ya con la parte objetiva? Miren, las funciones de un sistema de seguridad física tienen básicamente tres funciones: la detección, la demora y la respuesta, ¿no? Está aquí en verbo: detectar, demorar y responder. Pero es importante que sepan que todo este sistema, o sea, hablemos, imaginémonos un edificio, ¿no? O una casa, digamos, imagínense su casa nomás, donde ustedes están viviendo. Su casa tiene que marcar un respeto, y mi recomendación siempre cuando hablamos de seguridad física, yo siempre recomiendo, digo, vea, que haga que su casa se vea, o sea, que la posibilidad de que ingresen a su casa sea más difícil que la casa de al lado suyo, ¿ok? Porque usted está marcando un respeto, está diciéndole, vea, señor ladrón, si usted quiere ingresar a mi casa, yo tengo muros altos, tengo un perro ahí que hace bulla y que le puede morder, tengo mis ventanas con rejas, tengo una puerta segura, una reja, que una casa de al lado que quizás no tenga muros, que quizás no tenga una mascota respetable, etcétera. Entonces, ese efecto de disuasión es muy, muy importante, porque desde ahí, como digo, causamos el efecto psicológico al adversario, al intruso, para que no decida no ingresar. En todo caso, las funciones de detección tienen que ver, como ya vimos, ¿no?, con los sensores perimetrales, con la comunicación que debe haber, ¿no es cierto?, para este tema, todo lo que tiene que ver con la parte electrónica, también, como les dije, ¿no es cierto?, puede haber aquí una personal de seguridad, o si es una base militar, el personal militar que detecte la amenaza o el intruso, ¿no? Ese famoso centinela, que es el que está un poco haciendo la ronda y que puede de alguna manera detectar esta novedad, ¿no es cierto? También, obviamente, los canes de seguridad o los perros que tienen un nivel de sensibilidad y de olfato mucho más agudo, que permiten, de hecho, históricamente en la seguridad también eso es importante hacer la anécdota, revisar la anécdota. Los principales o los primeros sensores de seguridad que hubo en la seguridad física, ¿cuáles fueron? Los perros o los canes, que en ese tiempo, como digo, mientras la gente, los humanos estaban descansando, pues esos perros que tienen ese nivel de sensibilidad eran los primeros que alertaban de alguna intrusión o de algún enemigo que estuviera acercándose. También hablamos de la iluminación de seguridad, ¿no?, que también ahora mediante los sensores puede de alguna manera hacer una señal de alarma. La demora está relacionada con los obstáculos, también la patrulla o los elementos de seguridad pueden ser una demora, si es que son elementos fijos. Ahí hablamos de las barreras, ¿no? Pueden ser barreras, vallas, puertas, cerraduras y demás. La demora tiene que ver también con las distancias, porque la demora no es solo un objeto. O sea, si queremos demorar, ingresa un adversario, ahí hablamos del concepto de seguridad en profundidad y también de los procedimientos. Esto ayuda a que la demora, o sea, que haya una demora en que un intruso llegue a cometer el delito o a llevarse el objeto por el cual está ingresando a una instalación. Y la respuesta, que tiene que ver con la amenaza, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo logramos? Si a mí me detectan, se dispara una alerta, pues esa tiene que ser inmediata para nosotros desplegar la capacidad de respuesta. Aquí es importante este tema, que ya lo vamos a revisar luego, el tiempo de respuesta, o sea, cuánto tiempo yo me demoro en llegar. Quizás yo soy el ronda móvil o estoy en una patrulla de supervisión. Tengo que llegar en menor tiempo que en el tiempo de demora. Si, por ejemplo, la persona, ¿no es cierto? Hagamos el ejemplo de aquí, ¿no es cierto? Si ven este gráfico, aquí está el intruso, como ustedes ven, ¿no es cierto? Si yo quiero ingresar a este bien, entonces, ¿cuánto me demoraré en cruzar? Aquí ya tenemos un sensor perimetral, aquí ya me está dando la alarma, ¿no es cierto? Entonces tengo que pasar todo esto, quizás evadir esta malla, evadir otra malla, llegar a este sitio, entonces esto me va a tomar un tiempo. La idea es que este tiempo en que yo llegue de aquí hacia allá sea menor tiempo que el tiempo de respuesta, ¿no es cierto? Que tenga el guía, o en este caso el ronda o el guardia que esté en el sitio para llegar a interrumpir la intrusión, ¿no es cierto? Eso es básicamente. Entonces, el tiempo de respuesta tiene que ser menor al tiempo de retardo. Eso es un concepto interesante. ¿Qué es la detección de un adversario? Es básicamente el descubrimiento de la acción. O sea, estamos descubriendo a una persona, le cogemos con la infragante, ¿no es cierto?, queriendo ingresar. Las medidas de efectividad para que la detección sirva básicamente son dos. La probabilidad de detectar la acción del adversario, o sea, tiene que ser, ustedes creen que exista, y de eso depende, ¿no es cierto?, el arte de la detección. Para que sea efectivo, debería ser una detección
Yo al menos siempre trato de ser así, perimetral. Si hablamos de un objeto, de una instalación, de nada sacamos solo protegiendo, por ejemplo, alguna casa, ¿no? Imaginemos su casa, solo el frente de la casa, cuando, por ejemplo, la parte trasera puede estar descubierta. Entonces, para garantizar de alguna manera una especie de seguridad a 360, debemos tratar de ver siempre el tema perimetral en general, en todos los lados. Entonces, tiene que ver con la probabilidad y tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como ustedes vieron, mientras más oportuna o temprana es la detección, es mejor. ¿Qué pasa aquí? Los sensores, y como dice aquí en rojo, ¿no es cierto? Por eso le puse en rojo, la probabilidad de detección de un sensor une estas dos condiciones, porque la probabilidad se puede dar si es que es un sensor, ¿no es cierto? O un sistema que está de alguna manera detectando toda la instalación, hace que se detecte y que de alguna manera se detecte lo más temprano posible para maximizar el tiempo de demora y minimizar el tiempo de detección. Aquí vamos a chequear mucho más fácil este tema y más claro. Para descubrir la acción de un adversario, los siguientes elementos deben ocurrir. O sea, ¿cómo se da? ¿No es cierto? Estamos haciendo una cronología. Hay un adversario o un intruso, el sensor reacciona al estímulo, inmediatamente se dispara la alarma. Esta información obviamente llega al subsistema, llega donde ustedes, en este caso a la central de operaciones, y es verificado, ¿no es cierto? ¿Qué mejor? Ojalá que ya no sea solo una alarma, porque la alarma para mí es como jugar a la gallinita ciega, ¿no? El monitoreo de alarmas, porque no se puede verificar. Ustedes desde una central de operaciones, si se dispara una alarma, no saben si es una falsa alarma o es una alarma adecuada. ¿Cómo se verifica? Ahora ya hay el sistema de video verificación, ¿no es cierto? Que podemos quizás ya no tener solo un sonido, sino tal vez una imagen, una fotografía o el video en general. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que se dispara la alarma, llega a la verificación, ahí es la persona, en este caso ustedes, como encargados de la central, verifican la información y juzgan si la alarma es válida o no válida, para que inmediatamente ahí sí se active un poco la respuesta. Ok, miren esto lo que dice acá, ¿no es cierto? La detección sin verificación no es considerada detección. O sea, porque como les digo, quizás si es solo una alarma, no sabemos si esta alarma pudo ser realmente una intrusión o fue una falsa alarma. En la detección, miren, ¿qué tipo de detección podemos tener? Cables sensores, cercas microondas, sensores infrarrojos, alarmas, eso van a ver en la parte de seguridad electrónica, ¿cierto? Pero lo que a mí me interesa, me parece más interesante es justamente el sistema de videovigilancia. ¿Por qué? Eso no lo digo yo, lo dice la tendencia en tecnología. Lo que se está explotando y lo que ha tenido un nivel de evolución impresionante realmente en los últimos años es la videovigilancia. ¿Cuál es la diferencia entre un circuito de cerrado televisión y la videovigilancia? Quisiera saber si alguien me puede dar una respuesta a eso. ¿Cuál es la diferencia entre circuito cerrado de televisión y la videovigilancia? ¿Por qué se habla ahora de videovigilancia? El circuito cerrado es un sistema interno, ¿no? O sea, que no tenía salida anteriormente, estaba enfocado, centralizado directamente ahí, dentro de la casa ¿Ya? o de la ubicación. Ahora el sistema de videovigilancia es porque ya son actualmente administrados por los operadores, ¿no? Que pueden ver y detectar esa información. Ok, gracias Edson. Sí, tiene sentido eso de ahí, está bien. La diferencia básica es que un circuito cerrado de televisión es básicamente una cámara en un circuito y que lo que hace es reflejar una imagen, ¿cierto? Es una imagen de alguna manera muerta. ¿Qué tenía que hacer el operador de hace años? Estar clavado ahí como zombie observando la cámara. Si bajaba la vista, quizás ya se perdía el evento y ya no podía ver. El sistema de videovigilancia, lo que le hace la diferencia es que ya tiene un tipo de inteligencia detrás, ¿no? Ya tiene una analítica, ¿sí? Que ustedes ven ahora que mediante las famosas cercas virtuales, el video mismo ya nos puede dar una alarma, ¿no es cierto? Entonces ya hablamos y eso es lo que está explotando y por eso la evolución ahora de las cámaras es impresionante, porque ahora mediante la analítica, que me imagino verán un poco más de detalle en las próximas clases, tenemos cómo identificar un montón de cosas, personas, rostros, placas, sentidos contrarios, sistemas de calor con las termocámaras, o las cámaras termográficas, tenemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces,
Por eso yo creo que mediante IP y mediante las cámaras IP, ¿no es cierto? Y mediante la analítica se puede hacer un montón de cosas. ¿Cuál es la clave de la detección? Quizás, miren, por eso le pongo un ejemplo. Es preferible tener una detección perimetral que ya tener una detección adentro, ¿no? O sea, como en este caso. Aquí con los sensores ya la persona, el ladrón tuvo que haberse dado el trabajo de subirse a la cerca y estar acá para recién ser detectado. Aquí perdemos tiempo de reacción. El ladrón ya adentro quizás ya no sabemos cuál va a ser la reacción de este individuo cuando se vea detectado y descubierto. Es preferible por eso hacerlo de manera externa. Ya vamos a ver unos ejemplos. Miren esto, estas son justamente cámaras termográficas, ¿no es cierto? Que pueden tener kilómetros de distancia porque lo que detecta es el calor y puede ser, quizás vean, detectados mediante cercas virtuales antes inclusive de que, miren, aquí está la barrera, ¿no es cierto? Vamos a hablar de las barreras, miren, hasta las concertinas. Entonces ponemos la cerca acá, podemos tener de alguna manera la alerta temprana antes de que el individuo tope, ¿no? O en este caso apenas topa, poder detectar un poco la intrusión. Hoy hay unas cámaras interesantes, bueno, no es mi área ahorita, pero les paso un dato, me pareció una cámara súper interesante que se está probando ahora, que es la cámara termorradar. Es un radar que básicamente está girando, pero lo que hace es justamente detectar calor y que puede cubrir áreas mucho más extensas, ¿no es cierto? Como una especie de radar. No es un radar en general, un radar es de alguna manera son elementos todavía costosos, pero permiten tener alertas tempranas mucho más afuera, inclusive quizás metros, cientos de metros afuera de la locación. Todavía podemos monitorear algún movimiento y esa es la clave, ¿no? Justamente como les decía, de la detección. Es mejor una detección antes de que se dé el evento, ¿no? Como ustedes ven, miren, este es el ejemplo. Se habla, esta es una estadística interesante, ¿no? De que si la detección ocurre fuera de la cerca, es decir, antes de que el individuo haga el ejercicio de subirse o de cortar una cerca, si nosotros le detectamos afuera, existe el 95% de probabilidad de que el ladrón no comete el robo. ¿Por qué? Porque ya se le detectó, ya hubo un sensor, ya hubo una alarma que se disparó, o quizás un audio del operador de consola que le dice, hey, estás en zona restringida. Entonces, el individuo, 95% de probabilidades de que mejor se vaya antes de que ingresen. Ese es un dato interesante que ustedes pueden ver. ¿Qué pasa? Miren, aquí se habla ya un poco de la protección en profundidad, ¿no? Esta es la perimetral, aquí hay zonas intermedias, y ya vamos a ver. La clave aquí, como les dije, es que el tiempo de respuesta siempre sea menor al tiempo de retardo o de demora, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, imagínense, si ya le detectamos antes de que suba, y si a pesar de eso el individuo quiere ingresar, ya tenemos todo el tiempo de que se demore en desplazarse, en subirse, en cortar la cerca, en llegar al sitio, podemos reaccionar de manera más oportuna. La demora es la segunda función, ya estamos entrando a la demora, ¿cierto? La segunda función de un sistema de protección. La demora se cumple con el personal, podemos tener, como dije, nosotros si tenemos un guardia en un sitio fijo, tenemos las barreras, podemos tener candados, podemos tener barreras naturales inclusive, es como estamos básicamente dificultando el ingreso, ¿no? La medida de efectividad de la demora es el tiempo requerido por el adversario, ¿no? Nosotros tenemos que medir, de hecho se hace un ejercicio. Cuando ustedes estudian la seguridad física a detalle, como hay algunas oportunidades, inclusive se mide el tiempo, cuánto tiempo me demoro yo con un combo, por ejemplo, romper una pared, o cuánto tiempo me demoro yo en cortar una cerca, cuánto tiempo me demoro en romper un candado. Todo eso se va, de alguna manera se tiene que medir para saber que nuestro tiempo de respuesta va a ser menor. Y la idea cuál es, como decimos acá, ¿no es cierto? Miren, dificultar, impedir, estorbar, complicar o ojalá que frustrar la intrusión de este individuo a la instalación. Esa es la clave de la demora. ¿Ok? Y es importante aquí chequear que, miren, como dice aquí el dato, ¿no es cierto? Para que pase por cada implemento de demora, aunque este puede ser demorado previo a la detección. Si, por ejemplo, ojo, yo le estoy demorando, ¿no es cierto? Digamos que tenemos un muro de 3 metros. Ya, yo le estoy demorando, pero si yo no tengo la detección en ese muro, no me sirve de nada el muro, porque no es que le estoy demorando. La idea es que yo le detecte antes de que tope el muro y que a partir de ahí, que ya le detecté y se disparó la alarma, la respuesta pueda llegar. Entonces, si el tipo se demoró media hora en subir ese muro, pero a mí yo no le detecté porque nunca supe, eso no es considerado como demora.
¿sí? Porque no hemos dado la señal de alarma para ese tema. ¿Qué tipo de, miren, este es a mí me gusta manejar mucho fotografía porque es más fácil, es más objetivo, inclusive, ¿no es cierto? Miren, tenemos en los temas de demora varios tipos de cercas, ¿no es cierto? O de barreras. Miren, barreras de mampostería pura, quizás mixta, ¿no? Mampostería más una cerca eléctrica, solo cercas, quizás una cerca de seguridad, una malla eslabonada, que ya vamos a ver también. La clave es que todo tenga de alguna manera una especie de detección, ¿no? Que haya una integración, porque de nada se queremos tener, como digo, un muro de 5 metros, si es que no tenemos cómo detectar también un poco la intrusión. Esto puede ser con una cerca, con una cámara o con un sensor, como ustedes crean conveniente, o como se haya establecido el diseño. Lo que se utiliza normalmente, por ejemplo, yo trabajo mucho estoy familiarizado con la operación petrolera. Siempre se utiliza y la doctrina también de seguridad, se habla siempre de tener una malla, por ejemplo, estas mallas eslabonadas son muy comunes. Se trata de tener al menos 2 tipos de barreras, una externa y una interna. Miren, esta interna inclusive con estas famosas cercas eléctricas, ¿no? También vamos a hablar un poquito de eso. En todo caso, los tipos de barreras son dos, estructurales y naturales, como ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Las estructurales, las barreras en general, ¿nos sirven para qué? Para controlar el acceso vehicular y peatonal. O sea, nosotros con unas barreras, miren, como esta es la, ¿quién sabe qué es esta? ¿Alguien está familiarizado con esta foto, tal vez? La muralla china. Exactamente, la famosa muralla china, ¿no? Esta es una de las maravillas del mundo, porque en verdad yo tuve la suerte de conocer, es impresionante ver ese trabajo. Solo como dato curioso, para que ustedes sepan, se demoraron más de 200 años en construir esto. Imagínense, generaciones nacieron, crecieron y se murieron ahí construyendo esa muralla. Entonces, son murallas de 15, 20 metros de alto, o sea, imposible flanquear, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ejemplo de que esto sirve para controlar el acceso. O sea, la gente que quería entrar o pasar al otro lado de la muralla tenía que ir por las puertas, ¿no? O sea, debía tener la autorización del ingreso, porque querer sortear esto es imposible. Entonces, lo que hacemos es conducir o controlar el acceso vehicular y peatonal. Ahí, obviamente, en estos ingresos, lo que se aprovecha es teniendo, obviamente, lograr identificar a las personas que entran, quiénes son los que entran, quiénes son los que salen, si tienen la autorización o no. Parte de la seguridad física es eso, el control de accesos. Y obviamente, si es que es el caso, tener áreas de amortiguamiento, ¿no? Para zonas restringidas, porque mediante barreras, asimismo, podemos tener dentro de una instalación también restringir el acceso a los sitios más críticos. Cuando es necesario colocar una doble barrera de separación, debe haber por lo menos 15 pies, ¿no? Entre una barrera y otra. Eso es o sea, 15 pies son más o menos 5 metros. Debe haber entre una y otra por lo menos, y tampoco debe pasarse de estos 150 pies, porque ya no tiene sentido la doble barrera. La altura mínima de una barrera debería ser 7 pies, o sea que son 2 metros 20 más o menos, ¿no? Y sobre eso una guarda superior, que ya vamos a ver la guarda superior de lo que se trata. Estos son ejemplos de demora y retardo. Como ustedes ven en las diferentes fotografías, ¿no es cierto? Antes, no sé si ustedes podrían chequear, y estamos viendo claramente la fotografía. Yo quisiera que alguien me comente y le ranquee de estas fotografías desde la más fácil de flanquear, cuál barrera creen que sea más fácil, hasta la más difícil. No sé si alguien crea que pueda darse cuenta, y aquí tenemos, antes de dar la palabra, tenemos, vea, la malla eslabonada, esta es una malla de seguridad, tenemos concertinas, que también vamos a hablar de estas, pero ¿cuál creen que sea la más fácil y cuál creen que sea la más difícil? A ver si alguien tal vez me da algún criterio. Si ustedes fueran un adversario, una persona que quisiera ingresar a estas instalaciones, si me pueden indicar cuál sería la más fácil y cuál la más difícil. Esteban. Sí, yo creo que enumerándolas estaríamos primero como más fácil la superior a la derecha, Sí. Bueno, que está, Sí. o sea, lo que viene a ser el objetivo está muy cerca de la valla y tiene muy poca integración, como usted mencionaba, de, bueno, concertinas o algo por el estilo, a la valla en sí. Y después con las otras tres que son un poco más completas, tomaría, primero creo que en la superior a la izquierda,
es, si no me equivoco, son 2 vallas, ¿no? Y lo que estamos Sí. viendo es un espacio intermedio. Ujú. Entonces yo creo que la más fácil de las otras 3 sería la inferior a la izquierda. ¿Ya? Es acá. Exactamente. Creo que esa ¿Ya? sería la segunda más fácil. La tercera más fácil sería la inferior a la derecha. Y después, por último, la más difícil me parece que sería esa, la superior Es a la acá. izquierda. Ok. Gracias. Gracias, mi estimado Esteban. Sí, No, gracias a usted. sí, perdón. Ok, sí, yo coincido, bueno, tal vez acá, mire, yo les puse este ejemplo para que ustedes vean la evolución, no sé qué ha pasado en sus países, tal vez aquí la evolución en Ecuador, así decir, la industria petrolera y las facilidades petroleras antes estaban expuestas, no había ninguna malla, porque nadie tenía problemas de robos, ¿no? Ni delincuencia en general, entonces una facilidad petrolera, había manómetros, habían el famoso muñeco que se le llama, que es el pozo, donde está la válvula, comenzaron el vandalismo y ahí comenzaron a enjaular a la facilidad petrolera en este tipo de jaulitas, ¿no? Que eran más básicas, domésticas y sin mayor realmente protección. Pero ya no es suficiente eso porque ya no solo hubo vandalismo, porque rompían los manómetros y demás, ya comenzó a haber robos. Entonces se pasó a este tipo de facilidades que son las mallas eslabonadas, un cerramiento ya respetable de 7 pies de altura, con los alambres de púas acá, la doble barrera y demás. Ojo, que así, con todo y esto, como ya había el interés del robo de cobre, ustedes saben que el cobre es cotizado en general y también es muy atractivo para los delincuentes. Ya ni siquiera la barrera, ¿no? Ahora es el guardia que tiene que estar pendiente de que no ingresen por aquí. Entonces, claro, ahí tal vez difiere un poquito del criterio, porque ¿qué pasa ahí? Ojo, aquí hay doble barrera, pero miren, en ciertos lugares, miren, la concertina ya da un grado más de dificultad, ¿no es cierto? La concertina ya es un poquito más, quizás se ve más feo, nos da un sentido de correccional, de algún tema así, pero esto ya protege un poco más, quizás porque inclusive es más difícil de cortar. Y al final, como bien lo dijo pues nuestro compañero, miren, esta es realmente esta es una barrera que sí retarda, porque primero tiene doble barrera, mira como ustedes ven, se tiene que demorar, y aquí viene una cerca de seguridad, un cerramiento de seguridad que ya vamos a ver. Miren arriba también la concertina, que es mucho más difícil de flanquear. Ok, en todo caso, miren, también no estoy hablando de industrias petroleras ni demás, miren, estos son otro tipo de barreras que tenemos en general, ¿no? En la parte urbana. Como ustedes pueden ver, se ve agradable. Esta, por ejemplo, miren, puede ser bonita. No sé si alguien quiere dar su criterio, ¿qué tipo de, si ustedes tuvieran su casa, qué tipo de cerramiento utilizarían en este caso? ¿Cuál les parece más apropiado para fines de seguridad? ¿Quién me da algún criterio? ¿Cuál de estas tres básicamente barreras creen que sea la más útil en seguridad? ¿Alguien se anima? Bueno, creo que Pedro Márquez. No se te escucha, Pedro, tal vez el micrófono. Pedro. No escucho, no sé si le escuchan, pero no escucho yo. Pero el video, Sí, la última me parece muy bajo. ¿ya? La ¿Cuál segunda, escogerías? Esta acá, la segunda. ya. Sí, Sí, coincido contigo porque, claro, miren, ojo, miren, las tres son bonitas, ¿no es cierto? Pero en términos de debilidad, la más vulnerable es esta de acá. Ojo, hay un concepto, ¿no? Es preferible no dar mucha observación desde adentro, ¿no? Un delincuente con este tipo de cerramiento puede ver todo lo que pasa dentro de la casa, qué es lo que tienen, cómo se mueven, si hay vehículos, no hay vehículos, a qué hora salen, hasta quizás las actividades que tienen al interior. Entonces no creo que sea muy amigable para la seguridad. Puede ser bonita, pero no. Esta de acá da cierto nivel de seguridad, pero miren, no tiene lo que tiene esta, que es a la final una protección superior, ¿no es cierto? Que es un concepto en general.
Este no es el Pentágono, ojo, pero también parecería que tiene 5 lados, ¿no? Pero este es el ejemplo más claro de lo que hemos estado hablando hasta ahora en el tema de demora, ¿no? Hay aquí una particularidad que a mí me interesa que ustedes la observen. Miren, tiene zonas claras, tiene de alguna manera, miren, el cerramiento, la doble cerca, tiene un cerramiento de mampostería que obviamente cubre el estándar de más de los 7 pies. Tenemos la iluminación de seguridad también, que es importante. Este es un concepto claro. Esta, para que ustedes conozcan, es una correccional. Este es un centro de rehabilitación que de alguna manera tiene que tener todos estos recursos de seguridad, ¿no? De lo contrario, tanto desde afuera hacia adentro como desde adentro hacia afuera, pues si es flanqueable ya no tiene sentido. Estas son infraestructuras críticas, ¿no? Porque normalmente siempre puede haber la amenaza de que algún grupo de delincuencia organizada quieran sacar a su líder o a su vez, ¿no? Nos acordarán el caso más crítico del famoso Chapo, que era un experto en evadir o en salir o en escapar. Entonces, estas instalaciones tienen que tener todos los recursos de seguridad. Aquí hay algo característico, no sé si alguien quiere compartir algún análisis viendo bien esta foto. ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención? Aquí hay algo que se puede dar cuenta respecto a las entradas y salidas. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué pueden ver quizás en la fotografía respecto a los ingresos? Alguien que me comente tal vez. Sí, 2 participantes tenemos. A ver, ¿quién está levantando la mano? Sí, abra nomás el micrófono. Pueden abrir, por favor. Buenas tardes. Sí, por favor. Un solo punto de acceso. Exactamente, ¿no es cierto? Eso en seguridad es lo ideal. Cuando uno tiene muchas entradas o salidas en una instalación, se pierde el control. ¿Por qué? Ya vamos a ver en seguridad física, ¿no es cierto? Primero, las puertas normalmente no tienen la misma solidez a veces que la estructura del perímetro. Cuando tienes ya varias puertas, tienes que tener varias llaves, se pierde el control, por ahí una llave se puede perder o se puede extraviar temporalmente y ya se vuelve vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, en una infraestructura de este tipo de infraestructura crítica, pues es preferible no tener muchas entradas y salidas. Vamos a volver a ver esta foto luego para ver. En todo caso, miren, las cercas, volviendo al tema de las cercas de protección, tenemos de todo tipo. Lo importante siempre vean que haya como ustedes ven, ¿no es cierto? Guarda superior, ahí vamos a hablar de las concertinas. Esta de acá le puse para ejemplarizar. Esta no es una cerca de protección, esta es una cerca ornamental, porque esta es tan fácil, es baja, puede ser flanqueable, entonces no es de protección. Hemos hablado de la demora, ahora vamos a hablar de la respuesta. Las respuestas son las acciones tomadas por la fuerza de respuesta para prevenir el objeto de la advertencia, ¿cierto? La respuesta tiene que ver con la interrupción que se debe dar a ese intruso, ¿no? La interrupción está definida como el número significante de personal de fuerza y de respuesta localizada en el lugar, y básicamente tiene que ver con un poco la interrupción de la acción. ¿Cómo respondemos? ¿Qué tipo de respuestas podemos dar? Como les dije, mediante la vigilancia humana en el sitio, ¿no? Si por ejemplo hablamos de una instalación, el ronda puede ser la respuesta, o si es que estamos hablando de un sistema en general. Yo les comento, en la industria petrolera, claro, la idea es que también existen patrullas, o quizás cuando hablamos de algún sitio en general, patrullas que están rondando por el sitio, y eso pasa en el negocio de las o de las alarmas, ¿no? En general, como ustedes saben, las alarmas mucho tiene que ver, y su trabajo como operadores de consola o como encargados del centro de operaciones es importantísimo, porque ustedes son los que coordinan la respuesta. Entonces, normalmente son patrullas vehiculares. Ahí lo que tenemos que ver es el tiempo. Siempre es importante medir los tiempos. Si, por ejemplo, están yendo a acudir a una señal de alarma, ¿no es cierto? Una cosa es ir en la noche, que no hay tráfico, o otra cosa es ir en el día, pues en una hora pico, ¿no es cierto? Que quizás no van a llegar a tiempo. Entonces, es importante chequear siempre en los sitios más lejanos. Tenemos que considerar que yo, bueno, tengo mucha fe, y eso es parte de lo que ahora se está dando, el concepto de quizás guardianía virtual, ¿no? Del tema de la reacción. La reacción también no es una respuesta en sí efectiva, pero de alguna manera sí es disuasiva,
que es la reacción por audio, ¿no? Por altavoces, por sirenas, que pueden de alguna manera ayudar a disuadir, ¿no? Y se da un ingreso, y si ustedes quieren cómo mediante altavoz asustar o llamar la atención pues, del intruso, eso es una medida efectiva sin lugar a dudas. Hay las ciertas características de un sistema de protección física, ¿no? Que puede justamente, vamos a hablar de la protección en profundidad, que es un tema interesante. Se habla también de la mínima consecuencia por fallas o componentes. Cuando hablamos de tecnología, estamos expuestos a fallas, ¿no es cierto? Y es importante también un criterio de protección balanceada, el criterio de diseño y ciertos elementos adicionales de protección. ¿Qué pasa con el punto 1? La protección en profundidad, ¿no es cierto? Es básicamente vencer o evitar un número de obstáculos de secuencia, ¿no es cierto? Esa es la profundidad, es generar una serie de problemas, digamos, al intruso para que no llegue con tiempo o llegue desgastado hacia el sitio donde quiere, digamos, donde está el objeto que quiere robar o sustraer o sabotear, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? Es el incremento de la no certeza sobre el sistema. O sea, el intruso no sabe realmente cómo es el sistema, tiene cierta incertidumbre, ¿no es cierto? Esa es la idea, que él no sepa cómo puede hacer. Requerir mucha más preparación antes de atacar, o sea, tiene que ir con todos los medios del sistema y tiene que conocer el sistema y crear pasos adicionales donde el adversario puede fallar o abortar la misión. Yo les pongo este ejemplo porque básicamente esto lo que nos quiere decir, no sé si ustedes han visto la película esta de nuestro amigo el Cazadores del Arca Perdida, ¿no es cierto? Donde cuando entran a la pirámide se encuentra con una serie de obstáculos y que si es que no saben cómo proceder, pues uno de esos simplemente terminan muertos y ahí se ven las calaveras de todos los que los han intentado llegar a encontrar el arca perdida, ¿no es cierto? Un poco, quizás le estamos dando el evento de película, pero es eso básicamente, crear las dificultades adecuadas para que en profundidad el intruso no pueda llegar o se demore o se desgaste a llegar al objeto de valor. Este es el concepto de profundidad, ¿no es cierto? Entonces, desde la cerca perimetral, de la parte externa, desde el perímetro, detectarle y dificultarle en cada uno de los diferentes puntos de profundidad. Entonces, ahí viene el tema de los anillos de seguridad, ¿no es cierto? Miren, el anillo exterior, que es básicamente el perímetro, ¿no? Las cercas que hemos estado hablando, que definen primero la línea de propiedad. O sea, eso marca la diferencia entre lo que es privado y lo que es público. Si ya logran pasar esta cerca, están ya básicamente entrando en propiedad privada. Este perímetro lo que hace es canalizar las personas y vehículos, como habíamos hablado, informan o detectan. Y también puede haber, claro, temas de iluminación. Es importante tener aquí en este perímetro letreros, alarmas, o sea, letreros que digan que es propiedad privada, ¿no? Esa es parte de la disuasión. Luego tenemos un círculo intermedio, que pueden ser los edificios. Ojo, en el edificio o en la casa, en este caso, siempre es importante analizar que esta casa o este edificio es un elemento de 6 caras, ¿no? Tiene los 4 lados, tiene el techo, tiene quizás el piso. Entonces, cada uno de estos debe ser considerado también como un elemento de seguridad. Ver que no va, de nada nos sirve tener quizás el primer piso bien asegurado cuando el segundo, las ventanas del segundo piso no están aseguradas, o quizás el techo es muy débil. Entonces se ve siempre el concepto de las 6 caras del objeto intermedio. La iluminación protectiva también es importante, las alarmas y las cerraduras que debe tener esta instalación. Vamos a ver también, y esto vamos a ver en las siguientes láminas, sobre el tema de las rejas, los letreros y demás. Y la parte interna, ¿no es cierto? El anillo interno, que son básicamente ya las paredes internas del edificio. Ojo, en el concepto de protección, a mayor valor, más protección debe haber, ¿no es cierto? Pongamos el ejemplo, imaginemos una bóveda en un banco, ¿ok? La bóveda, ¿dónde suele estar una bóveda en un banco? ¿Quién sabe o quién me puede dar una idea quizás para hacerles intervenir un poco ahí? ¿Será que está a la mano? ¿Será? Sí, por favor, Esteban Barbosa. Sí, en los sótanos, ¿no? Por lo general. Exactamente, ¿no es cierto? En un lugar donde sea difícil acceder, donde no esté primero a la vista de toda la gente y luego no esté al acceso, a la mano de cualquier persona. Entonces, así debemos pensar y, ojo, ustedes con este concepto que estamos teniendo ahorita, ¿no es cierto? Si ustedes ven por ahí que quizás una caja fuerte en una casa o en una oficina de ustedes está dando a una pared exterior, ojo, eso puede ser el objeto de una vulnerabilidad.
como yo les he comentado aquí, pues hay la mampostería o el cemento, es fácil, con un combo se puede romper. Yo les comento una anécdota justamente de una empresa que monitoreaba alarmas, ¿no? Una empresa que era conocida, bueno, es conocida de hecho acá en el país. Se dio un evento y la señal de alarma se disparó, ¿no? Entonces el operador de la consola dice, hay un evento en la empresa X, de una empresa que había distribuía llantas y había traído una mercadería, se había estoqueado llantas porque era diciembre de la época comercial, se llenó de llantas de este local. Entonces van a ver al local, al almacén, le dice a la patrulla de respuesta, ¿no? A la respuesta armada que le llaman acá, entre comillas armada, vaya a ver porque se disparó la alarma. Pero claro, en ese tiempo, como digo, la alarma es como, simplemente sabíamos que era una alarma, pero sabíamos qué pasó. El señor se da la vuelta, observa de lado lo que puede desde afuera, porque es más, estaba cerrado, era de noche. Cuando él da la vuelta, no ve nada, dice, no, parece que no hay nada, está bien seguro, listo, no hay luces, no hay movimientos. Ok, entonces reportan al cliente que fue una falsa alarma. Al otro día, el cliente llega al local, a su local, ¿no? De las llantas, abre las seguridades y encuentra vacío el local. Entonces, cuando él se observa, se armó un tremendo problema porque cuando llegan al fondo del local y encuentran un tremendo bocarón, un hueco. Este local colindaba con un terreno vacío que también obviamente tenía su respectiva cerca perimetral, pero estaba cerrado, estaba en un terreno que no estaba usado. Los ladrones que ya sabían, ojo, a veces el robo perfecto es el externo, ¿no es cierto? El delincuente que ya tiene las mañas, más de información interna de alguien que sabía que se llenó ese local de todas las llantas y sabía que el terreno de al lado estaba vacío. Fueron, rompieron, tuvieron toda la noche para sacar y al otro día ya no hubo nada. Entonces, básicamente, este es un poco el ejemplo de que siempre es bueno saber lo que estamos protegiendo y qué tipo de barreras intermedias tenemos versus justamente el tema de los eventos que se pueden dar. El punto 2, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan dentro del regreso acá, ¿no es cierto? Las características de un sistema de protección. El punto 2 es la mínima consecuencia por fallas y componentes, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que mientras más complejo, por ejemplo, hablemos del famoso puerto, ¿no? Donde posiblemente tenemos cámaras, tenemos iluminación, tenemos quizás nuestro centro de control inclusive. Mientras más tecnología y más complejidad en este sistema, aumenta la probabilidad de fallas en el sistema, ¿no es cierto? Esto puede ser físico, puede ser electrónico o eléctrico. Por eso debemos tener un plan para minimizar estas fallas. Entonces ahí se habla del concepto de redundancia. Me hablo, no sé, ustedes pueden darme, si quieren compartir de su experiencia, sería valedero para la clase y los compañeros. ¿Qué pasaría si en el centro de control se les va la energía? ¿Qué pasaría si el internet se les va? ¿Qué tipo de plan de contingencia tienen? No sé si alguien quiere conversar, puede levantar la mano, pero es justamente ese tema, ¿no? Hola, hola. Por favor, sí. ¿Cómo está? Le habla Mijael. Bueno, en el tema de contingencia se utilizan normalmente los UPS, ¿no? ¿No? Todo el sistema debe estar conectado al UPS o si no a otra fuente de energía que se pueda adicionar, ya sea por medio de, o sea, energía solar o por motores, ¿no? Con gasolina. Exactamente. Un generador, ¿no? Ajá. Edson, Adrián. Comentando Sí, algo más. Sí. Comentando algo más para el tema de las fallas de las alarmas, en el tema de las falsas activaciones, bueno, esto conforme a mi experiencia, yo utilizo sensores de seguimiento, o sea, no se instala simplemente un sensor perimetral, sino que un sensor que pueda darle seguimiento para que al momento de que le llegue la activación a un operador de monitoreo, no simplemente, tipo, pueda saber que si fue solo un sensor que se activó, ese puede detectarlo como una falla. Pero ahora, si fueron 2 o 3 sensores que pasaron seguido, eso ya es un movimiento, Claro. puede ser un movimiento de una persona. Exactamente. Sí, gracias. Esa es una buena práctica justamente para de alguna manera descartarlo, porque usted sabe que un sensor puede haber fallado. Inclusive hay esos pequeños animalitos a veces, ¿no? Una araña cerca de un sensor ya es un problema. Y a veces es una falsa alarma. Pero bueno, gracias por compartir esa buena práctica. ¿Alguien más levantó la mano? Creo que estaba... Sí, por favor. Bueno,
No sé si alguien también estaba queriendo conversar, estoy quizás perdiendo el tema, no estoy claro. En todo caso, mire, las redundancias de eso. Por ejemplo, como bien lo dijo nuestro compañero, si se va la luz, tenemos que tener un motor, un generador de emergencia. El Internet, ¿no? que ahora nos permite conectarnos con las cámaras de IP y con todo lo demás. Si se va en un Internet, deberíamos tener un proveedor de backup también para ver el tema. Y los planes de contingencia en el caso de, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer en cada uno de estos casos para evitar y minimizar las consecuencias, ¿no es cierto?, por falla en los componentes. Permítame avanzar. Ya, listo. El tercer punto en este tema del diseño es la protección balanceada, ¿no es cierto? Significa que no importa el tipo de intento de ingreso que haga el adversario, todos los elementos del sistema deben estar iguales en cada fase, ¿no es cierto? Y como les dije, miren, las superficies deben ser iguales en cuanto al nivel de protección. Y aquí otra anécdota que les voy a contar. No sacamos nada solo pensando en que el primer piso, por ejemplo, ¿cierto? Hablamos de una instalación. A ver, yo le protejo, le pongo rejas a las ventanas, pongo puerta de seguridad, todo bien. Si de repente el techo o el segundo piso no está protegido. ¿Qué pasa con los sistemas de ventilación, los ductos, los huecos que hay, por ejemplo, de desagüe y todo eso? Entonces no sacan nada teniendo una puerta blindada, si se quiere, en una instalación, si al lado está un aire acondicionado y no está asegurado. Entonces, ese es el criterio balanceado. Todo tiene que estar asegurado. Aquí una anécdota también les cuento, ¿no es cierto? En una empresa X tenían mercadería y ellos tenían una alarma y tenían todo asegurado. Entonces ellos cerraban el local y al otro día veían y definitivamente entraban y había ya mercadería, menos mercadería, se habían robado. Ellos revisaron qué es lo que pasa, cambiaron de cerraduras, pusieron más sensores. A la siguiente semana van y otra vez había habido un robo en la bodega. O sea, se daban la vuelta, se rompían la cabeza y no sabían exactamente qué es lo que pasaba, porque había los robos, pese a que ya habían cambiado, habían mejorado, habían solucionado, y en el primer piso era básicamente imposible ingresar, si no se ingresaba obviamente con las debidas claves de la alarma para desactivarla y con las debidas seguridad. Después de un tiempo que no entendían qué es lo que pasaba, después de casi un mes, circunstancialmente suben al segundo piso y una persona encuentra que una ventana del segundo piso había estado abierta, o sea, emparejada, no estaba abierta de par en par, pero pegada, pero sin seguro. Observan y a la final, al frente de esta instalación, de esta fábrica, había otra instalación, ¿no es cierto?, que estaba básicamente a unos 6 metros, o sea, estaba una pegada al lado de otra. Cuando se observa, logran detectar que desde el otro lado, que era una instalación que no estaba asegurada, a la que podían acceder, y logran detectar una escalera que cuando la gente se iba, ¿no es cierto?, dejaban bien asegurada la fábrica, el local, una persona con la ayuda de, bueno, 2 individuos en realidad, desde la instalación contigua, lanzaban la escalera que era de aluminio liviana y lograban acceder al segundo piso donde no había alarma, donde no había sensores. No sé si Luis Tallo tienes activado el micrófono. Luis Tallo, por favor. Alguien está hablando. Luis Tallo. Bueno, voy a tener que solicitar. Por favor, gracias. Entonces, como ustedes ven, lastimosamente, mientras se rompía la cabeza por asegurar el primer piso, nunca se dieron cuenta que el segundo